Bueno, muy buenos días. Estamos arrancando con un nuevo programa de esto que hemos llamado Contando Historias, con mi compañero de ruta, Jorge Bein. Jorge, buen día. Buen día, gracias por la invitación. No, estamos juntos en esto. Hoy nos acompaña un amigo, Fernando Vidal. Fernando. Hola, buen día. Buen día. Buen día, muchas gracias por haberme invitado. No, por favor. Fernando, además somos compañeros de... Compañero de running, de atletismo. De running. Salimos a correr juntos. Sí. Saludo a todo el grupo, ya que está Le dejamos un saludo. a todo el grupo que corre con nosotros. Además, familias amigas. Jorge era amigo del padre, de Chocho. Sí. Sí, sí. Y del grupo de gimnasio. Tiene que Y dar del el grupo de saludo. gimnasio Un también. saludo a ellos, che. Está bien. Bueno, seguimos con este programa. Voy a hacer un pequeño resumencito de lo que hicimos en el primer programa, como para ir hilvanando un programa con otro. Siempre el relator es Jorge, el que cuenta las historias es Jorge. Él empezó contando que había nacido en Campo Quirno, que había ido a la escuela de Campo Quirno, que tenía una profesora de música que era la señorita Andreani, Sí, que iban caminando hasta la casa de ella, claro, en la estancia de Luis Quirno. de Luis Quirno, y hacían música y canto, creo. Sí, Música y íbamos, la marcha a la bandera, el himno nacional, todo eso. Está bien, Música que había aquí. muy bien. Después comentamos algo de los boliches que había ahí en la zona, que había uno enfrente del otro. Seguimos, comentamos muy brevemente algo de la posta de la Paloma, que es una posta que estaba muy cerquita de Cañas, que ahí lo que son estos, el herrero de la Paloma eran los Cavigia. Cavigia, sí. Antes de fundarse el pueblo. Exacto. Que después instalaron el taller donde hoy es la casa de Jorge. Claro. Está todo relacionado acá. Después seguimos por las encadenadas, que bueno, eso lo vamos a dejar para el final porque hay algunas sorpresas ahí. Bueno, Y Jorge nos contó una historia muy linda de una chica que cuando tenía 14 años voló con Jorge Newbery en Carmen. en Carmen, y ahora sabemos quién era, pero no sabemos el nombre. Y ahora sabemos el nombre. Sí, Mariana Pellegrino. Mariana Pellegrino, que es la abuela ¿de quién? De el juez, De Tomás Orso. de Tomás Orso. Inclusive yo les comentaba que trabajé 7 años en Melicué con Orso, otros 6 en Venado Tuerto o algo así, y nunca había comentado nada. Y ahora cuando me lo comenta Jorge, lo llamo por teléfono o le mando unos WhatsApp y me contesta que sí, me cuenta toda la historia coincidiendo con lo que Jorge dice. Sí, Una historia qué linda historia. Eso a mí me la hicieron hace más de 50 años y yo sin saber quiénes eran los familiares, estos últimos, ¿no? Conté eso. Sí. muy linda historia, sí. Claro. Bueno, seguimos con la historia en la posta de las encadenadas o el almacén, qué sé yo. Contó Jorge, bueno, estuvieron los Mancinos, estuvieron los Claro, Victorio Noca, sí. Robea, Mancino. Sí. y ahí muy cerca de la posta había una comisaría. Estaba la Claro, comisaría. estaba más cerca de Villa Cañá. Sí. ¿Y quién estaba? De Montenegro, el primer comisario del pueblo y juez de paz. Bueno, José Montenegro. Ya. contá, Jorge, Bueno, un poco. y Vos yo- tenés una relación. Claro, Chiquito Ruiz, Cachito Ruiz, me dijo, yo soy descendiente y tengo un recuerdo, ¿lo puedo mostrar? Por supuesto. Claro, tengo el facón de Montenegro y la rastra. Esto pertenece al comisario Montenegro. Mostrarlo ahí. Y la rastra. ¿Mm? Muy gentil, Cachito, me prestó esto emocionado, soy de la familia, dice, conservo esto. Sí. Mira. Esto es histórico, Jorge. Claro, esto sería la defensa personal de Montenegro. No sé si lo habrá usado en algún momento. Claro, Tremendo facón, ¿eh? claro, ¿eh? No era para que lo desafíe mucho. No, está bien. Aquella época era así, ¿no? Se respetaba. Sí. Claro.
Bueno, muy agradecido del gesto de Cachito. Que Claro, che, le agradecemos mucho, ¿eh? Muy amable. Emocionado estaba Cachito. Bueno, se lo agradecemos. Estaba invitado, pero no pudo venir. No pudo venir, bueno, macanudo. Compañero del primario, Cachito. Un año sí, estuvimos juntos Claro. en el colegio fiscal. Está todo relacionado. Sí. Bueno, seguimos un poco con la historia. Comentante algo de las escuelas que había ahí. Estaba la escuela de Campo Rueda, Sí, la de Campo Rueda, la estancia Las Dolores. que es la Esa, escuela que fue el gobernador. Sí, esa fue la última. Antes estaba la escuela de Campo Centenario, Sí, que era de Rueda Adolfo. sí. Que las primeras clases se dieron en la estancia de él, que estaba García Barabal. Ah, Y el primer maestro fue Montiel. está bien. Daban clases y después se iban haciendo la escuela. Después se hizo la escuela Centenario y después último se hizo la escuela aquella que se hizo en el campo, estaba en el galpón de Rolando. Y se hizo en la esquina del campo de Ruedas y Campo La vimos, sí, Centenario. cuando hicimos la recorrida, la vimos. Ese es del otro Rueda. ¿no? Pero esa escuela asistió el gobernador cuando se inauguró. Claro, Silvestre Beni fue a inaugurarla, que era primo de los Gastón, Claro. de Juan y Y Dominguito Gastón. Y a esa escuela fue una persona que después se hizo famosa. ¿Quién era? Ah, sí, fue Cristi, Martín Cristi. Martín Cristi, fue en esa escuela, porque él nació en la zona, ¿Quién era Martín Cristi? ¿Quién es? era el hijo del administrador Carlos Cristi, de la estancia Rueda. ¿Y la madre? Y la madre, Dana, Viola Dana, la madre Cristian, que son descendientes de estos Danas de acá, de Villa Cañá, y tiene un primo en Santa Isabel, Armando Allaná, El doctor. el médico. doctor. Y este hombre hizo una carrera muy grande en el automovilismo. Claro, sí, fueron campeones mundial. Ahí están los detalles, ¿no? Acá cuento algunos detalles, porque este hombre vino, lo invitaron los chicos de la Escuela Nacional, que Claro. estaba también involucrado la Peña, Del Beto Bertolucci. la Peña, ¿cómo se llama? La Peña el Negro. La Peña el Negro, sí. Solinori, De- exactamente. que Este, Beto Bertolucci es uno de los integrantes. Claro, sí. este hombre como navegante en los rally fue campeón argentino con Gabriel Reyes, campeón argentino con Jorge Recalde, campeón argentino con Ernesto Soto y campeón mundial con Gustavo Trelles, que creo que es un uruguayo. Uruguayo, sí. Estuvo en Cañá, se lo nombró en el consejo municipal cuando yo estaba. Y bueno, está un poco el compromiso. Cuando vengan, nos... Sí, no, va a venir pronto. Va a haber alguna fiestita acá, algo de automovilismo, y va a estar invitado. y lo vamos a tener que invitar a... Acá, ¿cierto? Lo vamos a tener que invitar a nuestro programa, Sí. Jorge. Bueno, muy interesante lo de Cristi. Y además en ese colegio lo nombraste a Cristi y lo nombraste a alguien más, Jorge, me parece. Bueno, ahí fueron los Pillapocos, Rolando, muchos ahí. Y en la anterior, donde estaba Rodolfo Mazzoni, fueron los Yaca, ¿no? Está bien. En la escuela que todavía están, las ruinas de las dos, ¿no? Están todos abandonados, pero existen las escuelas. Está bien, está bien. Bueno, le vamos a pasar la... Bueno, a Fernando le invitamos porque el padre de él, el famoso Chocho, tiene, bueno, algunas anécdotas muy interesantes de cuando trabajaba y con gente que trabajaba muy notoria a nivel nacional. sí, según me cuenta mi hermano, que era más grande y escuchó más en eso hablar a papá. Papá tenía el taller mecánico, donde, bueno, estuvo Pettinati hasta hace poquito, y anteriormente fue de mi abuelo. Claro. Roberto me dice que ahí el que le traían varias veces le trajeron el auto del ministro Apol. Apol era ministro de Perón, que se lo traían por recomendación de Pedro Eguren. Pedro Eguren era administrador de la estancia de Díaz, Exacto. que
también esto es lo que me dice mi hermano, era Pedro Eguren era hermano de Alicia Eguren. Alicia Eguren fue la mujer de John William Cook. John William Cook fue también un delegado personal de Perón cuando estuvo en el exilio, me parece que en el primer momento, que después después tuvo un paso por la Revolución Cubana. Exacto. En la Revolución Cubana creo que estuvo viviendo 2 o 3 años en Cuba. Y esto sí, lo escuché personalmente, llevó a un abogado que estuvo trabajando en Melincue, Miranda de apellido, esto me lo comentó Miranda, que fue para formar los tribunales de Cuba, a colaborar con la justicia de Cuba, ni bien comenzó la revolución. Bueno, me contó también que en un momento lo habían llevado para eso y terminó practicando tiros y armas porque tenían miedo a la invasión de Estados Unidos en la época de los misiles, de que hubo problema entre Cuba, Rusia y Estados Unidos por la instalación de misiles de Cuba apuntando hacia Estados Unidos. Bueno, eso es más o menos lo que te quería decir. Sí, está un poco también en gran base a lo que mi hermano me comenta. La historia también está un poco el relato de que le atendió en algún momento autos a Juan Duarte. Y conoció a Juan Duarte. Ah. No es que eso es lo que me dice Roberto. Claro. No sé si le atendió o no el auto. Porque digamos el comentario que había en la zona era que la estancia de Díaz era en realidad de Duarte. Ese era el comentario. Sí, era comentario. No sé si fue real o no eso que pertenecía a Juan Duarte. Y había un comentario que vos lo comentabas, de que en determinados momentos licenciaban a todo el personal. Sí, eso también es lo que me dice mi hermano, y traían personal propio. A lo mejor por alguna visita que no querían que trascendiera. Sí, puede ser, sí, pero bueno, de eso no hay constancia certeza. Claro. A mí me llamó la atención lo de Guren. Yo lo conocía, don Pedro Guren. Don Pedro Guren, un señor. Sí. Señor. A él sí lo conocí. Sí, yo lo conocí, un señor. Lo de la hermana, porque bueno, yo enseguida busqué información y realmente una persona muy, no sé, muy importante, digamos, de la izquierda peronista. Digamos, de la izquierda peronista, estuvo casada con John William Cook. Pero digamos, como que ella tenía preso vivía, sí, era filósofa, escritora, allegada al Che Guevara, bueno, la Revolución Cubana. Sí, una persona realmente muy conocida. Así que bueno, realmente nunca se me hubiera ocurrido que don Pedro, que era un gaucho, porque uno lo veía, era un gaucho, que la mujer estuviera en la izquierda peronista. La mujer no, la hermana. La hermana, eso es lo que mi hermano me dice que sí, que eran hermanos. Está bien. Bueno, la verdad que una historia desconocida. Qué linda historia. Sí, no recuerdo. Lo sentí nombrar, sí, en aquella época, cuando se estaba formando la estancia ahí. Sí, pero Pedro Guren ha estado de administrador en la década del 60 también. De él tengo recuerdo. En 70 estaba todavía. Claro. Fue anterior a Brondelo, digamos. Puede ser. Claro. Brondelo, que está el hijo, que tiene un taller. Claro. Cuando muere Brondelo sigue en la administración la señora. La mamá de este muchacho. Sí, de la estancia de Díaz recuerdo que hacían unos remates muy grandes. De Hacienda, con un almuerzo muy grande, vaquillonas con cuero, se llama la manera que lo hacían. La fiesta. Y lo recaudado era para donaciones acá en Villa Cañas. Sí. Era una donación muy grande que hacía la estancia de Díaz. Está bien. Ahí de chico estuve presente en algunos de esos almuerzos. Sí, no sé si fui, no me acuerdo. Creo que era Costamay hermano que armaba eso. ¿Que armaba el remate? Sí. Puede ser. Con la casa consignataria de Buenos Colombo Aires. y Colombo y Mailano. Claro, Colombo, Exacto. Mailano. Puede ser. Colombo, eran representantes de los Costamay. Claro, sí. Bueno, vamos a ir redondeando, porque un poco la idea que habíamos hablado acá con Gaby, con nuestro operador, era hacerlas más cortas y a lo mejor hacer más programas. Nos queda para mostrar las tapas nada más. Claro. Sí, pero abrilo y que se vea, aunque no se... Claro. A ver si lo podés, Gaby, Gaby. No sé si se puede acercar.
tenemos esto que es una pequeña joyita. A ver, Jorge, contanos un poquito la historia de este cuento. Bueno, eso es un borrador que tenían los peritos del banco, ¿no? Angelino fue uno de los primeros que iba tomando nota y de las trojas de maíz que no se podían vender en la época de la guerra, 40, 41. Quedaban las trojas de un año para otro. Iban a tomar nota y registraban acá por el banco, por los pesos que le podían dar para que siguieran. Era lo Sí. que, Medían la capacidad de la troja y la distancia que había a la primera estación ferrocarril que sí, tenían. Sí. Claro. Lo que Después ahora- sí. Digo, lo que ahora creo que le llaman warrant, o sea, uno tiene en un acopio, no sé, 100 toneladas de soja y a uno le dan un crédito sobre eso. Sobre eso, es más o menos. claro, sí. Estaba en venta y nombraba la casa que se hacía el negocio o estaba en venta para consumo. Cada colono tiene una historia ahí. Claro, por ejemplo, a ver acá, dice Chacra Armando Romagnoli, número de contrato, Estancia Santa Emilia, 18 kilómetros. Claro, sí. La estancia, ese estaba en el campo de Bember, el último Rueda, que ya había vendido Rueda y compra Bember. Que ahora hay nuevamente un Quirno dueño porque hereda de Bember. Ah, Y entonces dice, había parentesco entre Quirno y... Hubo un parentesco, ese era Alberto Quirno, que yo no existía cuando se vendió, y lo compran los Bember. Después hubo un parentesco entre ellos, ahora hay un heredero ahí por parte de Bember y es Quirno. Así que vuelven los Quirno a la Vuelve el Quirno al pago. y entonces dice una troja con una circunferencia y dan los metros, 25 Claro. por 80 por 5 metros 10, que debe ser de alto. Claro, el alto por el diámetro, sí. Y entonces da un volumen. Y descontaban el espesor de la chala, si era guinea, que hacía alrededor, ¿no? Porque tomaban una medida de circunferencia, pero el maíz estaba un poquitito más adentro. La chala, la pared que tenía, ¿no? Así que hacían unos cálculos espectaculares Muy para, bien, poder, claro. para poder determinar la cantidad de maíz que había. pero Este cuaderno muy es lindo. espectacular. Y después la otra cosa que es impresionante, bueno, no se alcanza a ver, Gaby, Claro. es la letra es espectacular. Claro. La caligrafía de esto, Gaby, ¿no lo puedes acercar a la cámara? la caligrafía de esto es impresionante. El detalle de la caligrafía Claro. es espectacular. Pero ahí hay más de 50 colonos acá, en ese cuaderno. Y de cada colono está el detalle Claro, de la troja, claro. de los metros, Sí. y contar lo que iba en el medio. de la Ah, troja. sí. Se hacía como un triángulo de madera, atornillado, con agujero, y se ponía en el centro de la troja. Sí. Se tapaba para que no entrara. ¿Para qué era Después, eso? para ponerle sulfuro, le tiraban líquido sulfuro, que es muy explosivo, no tenía que ver chispas y nada, sino volaba todo. Y eso, el vapor, mataba todos los microbios que hay adentro, Los gorgojos, gorgojos. ratas, lo que había, que quedaba sano el maíz. Claro. Y el que no lo hacía, tenía que hacer la troja a una distancia para que no contaminara. Ah, Sí. Y si no, algunos casos le prendían fuego. Pero sí, mucha gente lo vendían para consumo, para engordar hacienda vacuna. Que eso lo hacía mucho don José de Castro, un consignatorio que vivió siempre en el Hotel Colón, ¿no? Fue el primer consignatario, don José de Castro. Sí. Compraba hacienda, compraba las trojas de maíz, les llevaban y engordaban. No empachaba el animal porque lo comía con el marlo. con el marlo, claro. Claro, está bien. Sí, si no lo empacha. Ya, muy buen alimento. Si no lo empacha, claro, seguro. Bueno, nos quedan para las próximas tenemos varias historias pendientes, Jorge. Ah, Un hecho policial en la estancia de Quirno, sí. que lo vamos a contar porque hay familias actuales que estaban... Ya, ¿lo querés contar ahora eso? No, Bueno, porque no va a ser muy largo. No, ya, lo dejamos bueno, claro. para que la gente se enganche. Claro, Y después para que se tenemos... entusiasmen. Y después tenemos que está tu familia involucrada, Sí, que tenían guardado a un prófugo. Pero eso lo vamos, sí, bueno, se había escondido del ejército. lo vamos a contar. Vino a pasar unos días en casa. Prófugo del ejército. Lo Sí. vamos a contar. No contemos Bueno, detalles, lo vamos a contar en la claro. próxima. No adelantemos. No adelantemos. Bueno,
Le agradecemos a Fernando que nos acompañó. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Gracias, le Muy Ha sido un agradecemos gusto. acá a Oscar y a su equipo, al Gaby, y le decimos muy buenos días. Muchas gracias.